esto lo voy a contar porque creo que es muy importante decirlo. Cuando una persona te exige partiendo de la base de que sabe que tienes el potencial, eso es algo que tú respiras y eso se convierte en una autoexigencia con el tiempo. Los años que yo pasé en Inditex, yo pasé en Zara, yo sabía que en cierta forma tenían una fecha de caducidad. La voz no se encuentra, la voz si no la tienes, la voz no es algo que encuentras, la voz es algo que cultivas. Latinoamérica de Moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente. Diseñadores, editores, compradores, relacionistas públicos, influencers. Les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria y tienen una historia que contar. Si eres amante de la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Latinoamérica de Moda. La invitada de hoy para mí es muy especial porque es una persona que admiro mucho, que me encanta todo lo que ha hecho. Hoy tenemos a Coromoto Atencio. Ella es la directora creativa de Estudio Futuro, es consultora de marcas y especialista en comunicaciones. La verdad es que tener a Coromoto hoy es un placer porque además la carrera que ella tiene, y obviamente la vamos a dejar que nos cuente muchas de las cosas que ha hecho, pero Coromoto ha estado en Zara, ha estado en Style.com, ha estado en muchísimos lugares y de verdad que tiene una carrera, pero además tiene un conocimiento y una forma de comunicar que yo siento que hoy vamos a aprender muchísimo y yo voy a estar aquí con mi libretica tomando nota. Coro, bienvenida a Latinoamérica de Moda. Gracias, André, gracias por permitirme este espacio, por tu compañía y por este tiempo tan grato que vamos a pasar y bueno, que espero que sea valioso. Claro que sí, estoy segura que sí. O sea, cuando yo conocí a Coro, para que más o menos, a mí me encanta contar cuando yo conozco a la gente, literal nos conocimos y era como que todo el mundo a mí me hablaba de Coro y yo decía, pero, y porque además coincidimos en Nueva York y no nos conocimos en Nueva York, nos conocimos en un viaje aquí de cumpleaños de una amiga que tenemos en común. Y literal fue como que yo me le pegaba y yo quería conversar con ella. Y después yo me acuerdo que llegué y le dije aquí en la gente que nos escucha en el podcast, ya sabe que yo tengo un grupito de WhatsApp de, bueno, está Sofía Agostini, está Amira Saim, está Sebastián Cabrices, y tenemos este grupito donde hablamos de moda, literal, eso es lo que hacemos. Y yo me acuerdo haberles dicho, conocí a Coromoto Atencio, de la emoción. Entonces, me encanta tenerte hoy acá y compartir con los oyentes de Latinoamérica de Moda un poco de todo lo que has hecho, de todo lo que haces y de lo que en verdad es. O sea, ser un director creativo, ser un consultor para marcas, que muchas veces hoy en día lo escuchamos, pero creo que todavía hay mucha gente que no lo entiende. Entonces quiero empezar, antes de entrarle más allá, quiero empezar preguntándote cómo empezó Coro en el mundo de la moda. ¿Cómo empezó Coro en el mundo de la moda? Creo que no, fíjate que creo que ha sido algo tan parte de mi vida que no tengo una fecha en especial. Eh, Soy venezolana, nací en Caracas y crecí en el seno de una familia que nos inculcó mucho la apreciación por las artes y sí, por el buen vestir, por la calidad de las cosas. Y mi hermana y yo, desde muy pequeñas, tuvimos como una cierta inclinación. Como te digo, vengo de unos padres con mucho estilo, pero también un estilo de vida que va más allá de lo que se ponían, sino de cómo enfocaban las cosas que compraban, cómo invertían. Y desde muy pequeña recuerdo pues ser una persona que veía la ropa, la abría, veía las etiquetas, o sea, siempre fui como estuve muy atraída por todo lo que era una pieza de ropa, ¿no? Y el buen vestir, pero más allá, cuando era más pequeña, por la ropa, era algo que me fascinaba. Me fascinaba también desde muy pequeña las revistas, leía las revistas de moda. Y bueno, con el tiempo yo sabía que era algo en lo que, de cierta forma, pues sí, que era parte de mi esencia, ¿no? O sea, por eso es que no, o sea, lo recuerdo como parte de mi vida. Claramente se fue desarrollando y lo fui canalizando. Recuerdo que en un momento, el momento en que yo creo que yo definitivamente ya sabía que era algo por lo que yo sentía mucha pasión era cuando yo abrí una revista y la leía
la crítica de la revista y leía el criterio del enfoque del editor. Fue algo que siempre me llamó la atención y fui una persona también que en cierta forma me encantaba mucho ir de tiendas. Me acuerdo que cuando íbamos de tiendas buscaba las cosas como que con un ojo, ¿no? Como que con cierta rapidez. Tenía como una destreza de saber qué me gustaba, qué no me gustaba, pero no era solo el hecho por ir a una tienda, sino era también la experiencia de cómo yo veía la ropa, cómo colgaba. Y bueno, André, con el tiempo, pues estudié aquí en Caracas, me gradué aquí en Caracas en la Metropolitana y demás modernos, pero siempre fue algo que fue parte de mi vida, pues. Eh, y cuando estuve en la Metropolitana, me acuerdo que yo tenía ya esa inquietud en donde en la Metropolitana la parte de idiomas también en cierta forma fue un espacio en donde yo pude elaborar y desarrollar también esa pasión que siento por las palabras. Por ahí viene también mi parte de comunicación. Y yo no sé si te acuerdas, pero en la Metropolitana en ciertas universidades tienes ese semestre que puedes hacer afuera, en donde puedes Sí. dedicarte. Y ese semestre yo tuve la suerte y la grata experiencia de hacerlo en París, en Galeries Lafayette, que es esta tienda por departamento muy emblemática, y ese fue un poco de mis primeros como encuentros con, vamos a decir, el sector, ¿no? La industria como tal. Pasé ahí, me acuerdo que creo que fueron como 3 meses, y fueron 3 meses en donde me acuerdo que lo que respiré alrededor de ese espacio con la gente, con la ropa, era algo que claramente era intoxicante para mí, o sea, me encantó. Y me recuerdo que me regresé para acá, me gradué, y cuando me gradué yo tuve una tienda muy pequeñita, en la tienda al lado de la tienda de mi hermana, Kanomi, en donde yo traía y vendía ropa vintage hace muchos años, que yo compraba cuando yo viajaba, y era una tienda muy pequeñita, que se llamaba Pink Lemonade, me acuerdo. Y, y bueno, lo hacía un poco más que todo, ahorita que recuerdo, era más que todo por esa sensación y las ganas que yo tenía de editar, ¿no? De seleccionar, de hacer una curaduría. Cuando yo me gradué de idiomas, me pasó lo que seguro le pasa a mucha gente, que yo sabía que yo tenía una inquietud y sabía que sentía una pasión por algo, pero no sabía cómo hacer, no sabía cómo desarrollarla, no sabía en dónde estudiarla, no sabía cómo especializarme. Eh, Total que bueno, esa graduación fue un poco un reality check, porque es cuando tienes que pensar, ¿no? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago ahora, no? Claramente me he podido ir por canales de traducción, ¿sabes? Comunicación, no necesariamente de moda, porque pues claramente mi carrera me dio las bases y los fundamentos para eso. Pero bueno, hasta que un momento tomé lo que creo que es de las mejores decisiones que he tomado. En su momento apliqué para el FIT, para Fashion Journalism, y también apliqué para Parsons, para Fashion Marketing and Communications. Yo me acuerdo que yo lo hice, yo tenía 24 años, algo, sí, porque yo me fui en el 2005 cuando tenía 25 años. Mi querida Fashion Family, nos encanta escuchar a los entrevistados porque nos inspiran muchísimo, nos dan herramientas, nos dan ideas para aplicar nosotros en nuestros negocios también. Si tú quieres ampliar aún más estos conocimientos en temas de marketing, te invito a que entres al Marketing Hub, que es literal una plataforma donde vas a poder conseguir muchísimas herramientas descargables, cursos, masterclasses que nosotros hemos creado en Latinoamérica de Moda para ti, para que tú puedas aplicar ya en tu negocio. Y si quieres ir más allá, también te invito a que formes parte de lo que son las Power Hours y las Super Power Hours. Andrea, ¿qué es eso? Esos son horas de consultoría conmigo, donde tú y yo vamos a trabajar uno a uno para llevar tu marca al próximo nivel. Entonces, vete ya, bueno, cuando termine el episodio, a @AndreaBamonde o @Latinoamérica de Moda, entra al link en esa biografía y accede ya a este Marketing Hub que literal hemos creado para ti, para que puedas llevar tu negocio al próximo nivel, resolver cualquier duda, pregunta, comentarios que tengas en relación al marketing, porque para eso estamos aquí. Y ahora, regreso al episodio. Con esto les quiero decir que no fue, o sea, fue un proceso, ¿no? Cuando yo me acuerdo que decido aplicar para Parsons, también claramente con la conciencia de que
es una inversión a todos los niveles, y creo que también lo hice a una edad muy consciente de lo que estaba haciendo. Por eso creo, por eso te digo que creo que ha sido una de las mejores decisiones, porque muchas veces pensamos que tenemos que hacer las cosas más pronto en nuestras vidas, pero los momentos, cuando son los momentos que tienen esa fortaleza y ese momento en donde es ahí cuando tienen que pasar las cosas se dan, ¿no? Eh, y bueno, en la aplicación y en todo en el proceso, decidí irme por Parsons, en la parte, como te digo, de Fashion Marketing y Comunicación. También la parte del FIT, bueno, lo consideré en un momento, pero creo que también para mí, como una persona cuya primera lengua era el español, yo sabía que tenía, ¿no? Que era una carrera muy distinta a el enfoque de marketing, comunicación y moda, ¿no? Y claramente también Parsons era una escuela como que yo siempre seguí, que tenía muy buena reputación las dos, ¿no? Pero bueno, decidí irme por Parsons y ahí hice el Associate in Applied Science, que es el año, bueno, es la especialización que puedes hacer un año o 2 años. Esa Ujú. especialización la hice yo en 2 años, ¿no? Y bueno, me fui, como te cuento, creo que me fui con cierta madurez, vamos a decir, al tomar esa decisión. Tenía 25 años, yo sabía que yo iba a algo muy concreto y yo sabía que si yo iba a primero a estudiar muchísimo y a trabajar y a dar lo mejor de mí. O sea, yo sabía a lo que yo iba. Yo no iba a Nueva York sí, o sea, yo tenía una idea fija y un focus muy definido. Y creo que fue de las primeras cosas que había tenido en mi vida como tan claras, a nivel también académico, ¿no? Y creo que también venía mucho como con ese fervor y esa pasión que sentía por la moda, ¿no? Y bueno, y ahí hice la especialización por 2 años, trabajé muy duro, me esforcé muchísimo, y claramente dentro de Parsons cultivé ciertas relaciones, a través de esas relaciones y amistades, diría, más que relaciones, amistades, fui haciendo un grupo muy especial y en ese grupo, bueno, ese grupo éramos amigos que estábamos buscando claramente abrirnos caminos, buscar una pasantía, encontrar la manera de cómo empezar, o sea, cómo claramente tú llegas a Nueva York y llevas a Parsons y yo había estudiado afuera, yo estudié en Suiza una temporada, pero no es lo mismo. Llegas también con otro tipo de responsabilidad, llegas con claramente la responsabilidad de que es una inversión y por lo tanto tienes un compromiso. Eh, y bueno, siempre estuve muy, la palabra en inglés es laser focus, en que yo sabía que eso era algo que yo tenía que sacar para adelante y que quería además. No era que tenía, sino que tenía el deseo. Y en mi tiempo en Parsons hice estudiar y hacer pasantías. Eso fue todo o sea, tuve claramente una vida, pero hice maravillosos amigos, pero estaba muy, muy enfocada a lo que iba. Eh, y, y tengo que decir, honestamente, yo nunca fui la persona, esto lo digo también en retrospectiva, porque yo nunca fui la persona más aplicada, ¿me entiendes?, en mi vida académica. Siempre fui una persona como un poco más distraída, un poco más como otros intereses más creativos, y esto me dio a mí un poco como ese balance, ¿no? Que encontré, y en ese tiempo pues hice pasantías, imagínate, hice pasantías en Oscar de la Renta, hice pasantías en Chanel, hice pasantías en Vogue, hice pasantías en Lanvin, o sea, yo mantuve esos 2 años una constante agenda en donde yo sabía que yo estudiaba, pero yo tenía que aplicar lo que yo estaba estudiando y también un poco como que, ¿me entiendes? Empezar a moverme en el medio, más que todo. Claro. Y bueno, André, mi pasantía, vamos a decir, la pasantía que tienes que hacer, que Parsons que tienes que hacer como parte del currículum, esa pasantía la hice en Vogue en su momento. Y a través de esa pasantía y a través de esa oportunidad, y claramente a través de mi trabajo, porque yo creo que cuando tú también le pones el empeño y las cosas no te llegan de gratis, eh,
estuve trabajando ahí, estuve haciendo ahí la pasantía y cuando me fui, que empieza, me acuerdo que empieza esa sensación y la persona que escuche esto, cuando lo escuche, lo va a entender porque esa sensación de que, ¿me entiendes? Eres inmigrante, vienes con una visa, tienes la suerte de poder casa, comida, techo, tener esa educación, pero tienes que luchar, o sea, tienes que esforzarte. Y me acuerdo que se acercaba el momento en donde tienes ese año en donde puedes aplicar para que te contraten y todos esos procesos de visa, que me los sé todos, porque los hice todos. Toda la visa posible. Eso es otro podcast, o sea, eso es un panel de discusión, las hice todas. Pues claramente empiezas a pensar, fuiste a la pasantía y en la pasantía claramente cultivaste relaciones, te sentiste bien, claramente yo estaba en la parte editorial, entonces yo sentía que había una parte en donde yo me sentía como que muy, muy a gusto, porque claramente es lo que conocía y es lo que también siempre me llamó la atención, pero claramente cuando estás dentro de esos ambientes también vas viendo otras cosas y te permite también ver qué te gusta, qué no te gusta, a lo que te inclinas más y a lo que no. Y bueno, terminé la pasantía y me fui y me acuerdo que empecé a aplicar para trabajos. Tuve esos momentos que seguro la persona escuchando esto eh, que haya pasado por lo mismo se puede sentir identificada, porque era ir a entrevistas y cuando me preguntaban, bueno, pero, y la visa. Y yo decía, bueno, no, pero yo me da la oportunidad, ¿sabes? El proceso de lo que es, ¿me entiendes? Abrirse ese camino. Y fortuitamente tengo que decir que una persona muy querida que en ese momento me conoció en Vogue, bueno, que ya me conocía, venezolana, por cierto, eh, Luisana Mendoza, siempre me recuerdo y la tengo presente por eso. Ella, en ese momento, Candy Pratts Price en Style.com, que Candy Pratts Price era el Executive Fashion and Creative Director de Style.com, estaba buscando un asistente. Entonces, mi resumen, gracias a Dios, terminó con la asistente de Candy, que en ese momento estaba de salida, estaban buscando a esta persona. Y bueno, me acuerdo que voy y la conozco y fue una de esas cosas en donde, bueno, yo no sé si tú estás familiarizada con Candy y con la trayectoria de Candy, pero Candy es así como, she's a force of nature y es una mujer visionaria, es una mujer que verdaderamente su trabajo ha sido un trabajo que ha aportado muchísimo y que definió, yo creo, en cierta forma, gran parte de esta industria por muchos años. Y claramente una persona muy intimidante y también, en cierta forma, no sabes a lo que vas. Te lo puedes imaginar, pero no lo tienes muy claro. Y bueno, para hacerte la historia larga, corta, trabajé con Candy 3 años y medio en una época en Style.com que en cierta forma definió lo que es hoy por hoy, cómo consumimos la comunicación de moda a través de la tecnología. Plantó la semilla, sembró la semilla y plantó y definió las bases, ¿no? Creo que en ese momento, esos 3 años fueron años no solo retadores, fueron enriquecedores. Candy era una persona muy, muy exigente, una persona que me dio toda la confianza, porque me gané la confianza, pero fue una persona en donde siempre podías dar más, siempre podías dar más. Y era una persona que también era un ejemplo de integridad, era un ejemplo de trabajo, es un ejemplo hoy por hoy de muchísimas cosas. Una mujer que también definió lo que era el window dressing en su momento, ¿no? O sea, muy conocida, icónica en cierta forma por sus aportes a la industria. Con ella estuve 3 años y medio, en esos 3 años y medio te podrás imaginar, o sea, 3 años y medio fueron para mí eye-opening de todos los niveles, a nivel del criterio editorial, de los estándares, de los principios,
de absolutamente todo. O sea, Candy en verdad es un trabajo que creo que no fue un trabajo fácil, no lo esperaba, pero nunca hubo un momento en donde sentí comodidad y sentí que estaba cómoda. O sea, yo estaba constantemente estimulada, no solo, sino durante esos años que estuve con ella. Ella ganó The Eugenia Shepard Award, que es este premio al periodismo de moda. Candy en su momento estuvo básicamente la persona que estuvo en el metaverso antes del metaverso con su avatar de Candy Cast. Una mujer muy innovadora, una mujer que creo que también eh, en verdad creo que cementó el criterio de un espacio digital con un enfoque editorial. Y en ese momento también Style.com era algo muy especial porque había una cierta pureza en los enfoques, había una pureza y una transparencia. Creo que no estábamos conscientes de la imagen digital. Entonces en ese momento tenías ideas que venían desde lo más puro, ¿no? O sea, y veías cómo Candy en cierta forma las articulaba y las traducía. Y eso fue, pues, para mí es mi gran mentora. Yo creo que yo también vine con una muy buena formación de mi casa, eso es muy importante. Pero ella para mí, en verdad, sí, yo siento que yo hice Parsons en 2 años, o sea, yo los 3 años y medio con Candy, en verdad que fueron excepcionales, desde todo punto de vista. Hiciste como 5 Parsons ahí, o Ahí sea, hice como súper. 5 Parsons, ahí hice un poquito de Columbia, de gestión, ahí hice un poquito de todo. Ahí hice gestión de absolutamente todo. Y es que es impresionante el aprendizaje que tienes con las experiencias y más en un mundo como ese. Y, y yo siento que, y te escucho y literal, no me acuerdo si yo te había contado esto, pero yo me fui a Nueva York a los 24 años y a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo siento que fue de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, pero no solamente por el hecho de todo lo que se desencadena después, sino por el nivel de madurez, porque yo siento que yo me hubiese ido antes y yo no hubiese aprovechado lo que fue estar ahí. Y eso es justamente lo que tú dijiste. Y a ver, o sea, todo el mundo aquí nos está escuchando, o sea, si te vas antes, te vas antes, tampoco es que, no, pero si te vas en ese momento, a mí me pasó, yo tenía el mismo mindset, usted vino aquí a estudiar, a trabajar y aproveche todo. Y yo y esto creo que lo he contado en otros podcasts, en otros episodios del podcast, que yo llegué y yo dije, ajá, ¿y cuándo empiezo a trabajar? No, hasta el semestre no. Y yo, no, a mí póngame a trabajar ya. O sea, yo necesito foguearme y si tengo que ir a llevar la ropa a la tintorería, llevo la ropa a la tintorería, pero yo necesito estar sentada en un lugar donde a mí el conocimiento, porque en la teoría es una cosa, pero esos, como tú dices, esos 3 años ahí, no hay posgrado que se le No, no, compare a para ese mí tipo de fueron conocimiento. fundamentales, esenciales, más que fundamentales. O sea, sí, fue algo que, y no solo eso, lo que estás diciendo yo creo que también es muy importante. Yo creo que estas conversaciones, como tú bien dices, a quien le pueda quedar algo de valor es importante. Muy importante saber que cuando tú vas a estudiar, por lo menos yo lo tuve muy claro, y lo tuve muy claro porque también lo aprendí ahí. O sea, yo tampoco sabía si yo podía llegar a Parsons y compaginar lo que yo estaba compaginando, pero después cuando lo hago, claramente sabes que puedes eso y más. Y claramente cien cuando por tú ciento después llegas, y que todo es posible. que todo es Y que posible. todo es posible y que lo que veníamos haciendo, a mí lo que me pasó fue que yo me di cuenta que lo que venía haciendo, habían formas para llevarlas al próximo nivel y al próximo nivel y que podía crecer muchísimo más de lo que yo pensaba en ese momento. Y para aquel entonces yo trabajaba con Alexandra Leret, yo pensaba que yo me estaba comiendo el mundo. Y cuando llegué a Nueva York dije, amiga, usted no se está comiendo el mundo, usted se lo va a empezar a comer ahorita. Y todavía siento eso todos los días de mi vida, siento que me va a comer el mundo y todavía me falta mundo por comerme. Acuérdate que mientras te lo estás comiendo tú, se lo están comiendo miles de millones al lado tuyo, me explico. O sea, yo me acuerdo que cuando parte también el hecho de que yo haya tenido esas pasantías, esas experiencias durante mis años, las experiencias que tuve antes, las decisiones que tomé fueron muy importantes
cuando yo iba y me presentaba en una entrevista y veían que claramente yo había estado trabajando esos 2 años para también superarme y para aprender, eso es muy importante. Candy a mí no me contrató porque dijo me caes chévere, ¿no? Ella me contrató porque vio, bueno, claramente vio algo en mí y algo muy importante que para mí es también parte de la filosofía que también con los años he desarrollado, es que Candy en mí ejerció una exigencia y esa exigencia vino porque ella veía que había una persona que podía dar lo que ella estaba pidiendo y esa exigencia con el tiempo para mí se convirtió en una autoexigencia. Ahí está la diferencia. Cuando una persona te exige, no solamente, cuando una persona te exige partiendo de la base de que sabe que tienes el potencial, eso es algo que tú respiras y eso se convierte en una autoexigencia con el tiempo. Eso que acabas de decir, quiero grabarlo y ponerlo todos los días en la mañana y repetirlo, porque es que es así. Y yo creo, o sea, para quienes nos están escuchando, Alexandra, productora del podcast, y Oriana, community manager del podcast, están conectadas. Y yo siento que, chicas, si nunca se los había articulado tan bien como lo acaba de articular Coro, aquí está. Porque literal es cuando tú, esa magia, cuando tú ves eso y tú dices, no, pero es que sí podemos más y hacia allá vamos y ese tipo de cosas y después tú las ves, o sea, hay personas que no y está bien, pero hay personas que sí y en ese momento, y a mí me parece, es mágico cuando tú vas con esas personas que de cierta forma empiezas a hablar el mismo idioma. O sea, yo siento que ya llega un momento en el que estás hablando el mismo y vibras en la misma sintonía. Sí, muchas veces sí vibras en la misma sintonía y muchas veces no vibras en la misma sintonía porque la exigencia es fuerte. Ahora, la exigencia yo creo que muchas veces, yo no sé, para mí la filosofía que he aplicado en lo que hago es que soy muy exigente, pero soy exigente porque cuando creo en algo creo que puede ser lo mejor posible. Y a mí hay algo que es muy importante también. Candy conmigo nunca ejerció la sobrevaloración. Muchas veces estamos acostumbrados a la sobrevaloración de las cosas. Muchas veces no ponemos espacio para discernir lo importante que es la crítica. Esa crítica que venga desde un espacio de respeto, una crítica que venga desde un espacio también claramente de cierta tolerancia, pero es importante, es muy importante. Sientes que, y esto saltando a otro tema totalmente, pero es un tema que ha venido muy recurrente en mis últimas conversaciones. En el mundo de la moda, ¿sientes que hemos perdido ese tema de la crítica desde donde tú dices, desde el respeto, y no es de la crítica de vamos a tirarte odio, sino la crítica incluso desde los diseños y de lo que está pasando? O sea, ¿sientes que se ha perdido? No, no, no creo que tampoco creo que es una pregunta muy grande, André, para yo saber si se ha perdido o no se ha perdido. Yo creo que claramente la manera en que lo comunicamos ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Tenemos un attention span que es de microsegundos, ¿no? Entonces también es distinto. Yo creo que es muy importante que estas preguntas muchas veces del mundo de la moda a mí me cuesta responderlas porque yo creo que siempre vuelvo a un espacio de reflexión y de autorreflexión en donde digo, tengo que seguir enfocándome en lo que yo creo que en donde puedo aportar valor, ¿no? Por lo mismo, porque yo creo que es una industria y es un sector que también tiene grandes sensibilidades, o sea, el mundo de la moda es un sector en donde estamos hablando que somos personas, hay muchos sentimientos, hay también muchas sensibilidades. No creo que se ha perdido, pero lo que yo creo que claramente es que siempre hay que tratar de seguir educándose para saber discernir qué es de valor y qué no es de valor. Porque yo creo que de todo siempre va a haber. O sea, eso es algo que yo creo que, por lo menos yo soy una persona que no toda mi vida, claramente no toda mi vida, pero creo que también siento mucha pasión por lo que hago porque leo a personas como Cathy Horn, que hoy por hoy es la crítica de New York Magazine, de The Cut, pero por muchos años fue la de New York Times. Su criterio, su punto de vista, su espacio, su respeto, pero también su palabra y su verbo siempre fueron algo para mí que me estimuló de todos los sentidos y hoy por hoy todavía.
Eh, Muchas veces yo no, yo, las veces que veo shows, pero si me salto el show por alguna otra razón, yo con leer lo que ella escribió, para mí es tan enriquecedor, ¿no? Porque claramente lo veo también a través de su lente, ¿no? Que es un lente muy reflexivo, tiene claramente, ciertamente, la crítica como fundamento, pero tiene muchos otros elementos. Yo creo que es muy importante entender que la manera en que nos comunicamos hoy por hoy puede llegar a ser muy sórdida. Es mucho el ruido que tenemos alrededor. Y muchas veces pensamos, ay, es que la mujer ha perdido esto, ha perdido lo otro. Es muy complejo, es muy complejo. Yo creo que hay que, la respuesta, vuelvo y te repito, sería que yo creo que tenemos que seguirnos educando para saber discernir qué es de valor y qué, no, qué nos aporta y qué no nos aporta. Y entre eso está la crítica, entre eso está la crítica y que bueno, que yo creo que siempre es muy necesaria. Me encanta y al final te quiero hacer una pregunta en relación a eso y sobre todo, porque algo que nos piden mucho a veces es como, ¿qué me recomiendas leer? ¿A quién me recomiendas leer? Y siento que, o sea, siento que nos vas a poder recomendar por lo menos desde tu perspectiva, quiénes podemos ir, quiénes son esos medios o esas personas, porque sí hay muchas personas y eso en el grupito, me da risa, el grupito de WhatsApp, siempre hablamos mucho de eso y nos compartimos muchos artículos porque cada uno tiene como quién es su escritor ¿cómo es que se llama? De cabecilla para ese tipo de cosas, ese tipo de reviews y ahorita creo que sería como súper chévere al final hacerte esa pregunta. Ok, entonces, estás en style.com, qué pasa después? Ay, ¿qué no pasa? Porque cuando yo estuve en Style.com en la época, en el 2008, no sé si se recuerdan, bueno, inolvidable, el momento de la crisis financiera, esa crisis que duró muchos años. Y bueno, que creo que seguimos viendo las secuelas, pero bueno, ese es otro tema. Y llegó el momento en donde eh, Candy como cabeza de Style.com en ese momento la reubicaron para Vogue. Y nos fuimos para Vogue, en donde también, como bien sabes, había comenzado ya a ganar un poco más de cancha Vogue.com. Y ahí estuve con ella, ahí estuve con Candy un par de meses, me acuerdo. Pero yo creo que todo en la vida cumple su ciclo. Y yo después de 3 años y medio con ella, eh, yo ya sabía que venía el momento para mí de alzar las alas, ¿no? Y en ese momento era un momento muy difícil en Estados Unidos, muy difícil económicamente, muy difícil, bueno, de todos los aspectos, ¿no? Y me recuerdo que las cosas de la vida, yo había conocido a una persona que trabajaba en lo que en su momento era, bueno, que sigue siendo Zara USA, que es la filial de Zara, el grupo Inditex en los Estados Unidos. Y bueno, quedé en contacto con esta persona. Siempre me llamó la atención como compañía, me llamaba la atención como mundo, porque también en ese momento, imagínate, nosotros crecimos y Zara era de las tiendas en el Sambil que más vendía a nivel mundial. O sea, eso era algo inédito. Se lo preguntas La fila era gigante, me acuerdo. que trabaja en Inditex y te lo puede decir. Pero bueno, larga historia corta, André, pues mi tiempo con Candy yo creo que ya ya había llegado a su final. Quería yo también reaplicar muchas de las cosas que había aprendido con ella, un poco como que sí, alzar mis alas. Y comienzo en lo que en su momento era una oficina de 30 personas aproximadamente, esto es en el 2010, eh, sí, de Sara. En ese momento Sara tenía a nivel mundial, no existía Sara.com, tenía a nivel mundial a nivel nacional, como alrededor de 30 tiendas. Sí, bueno, era casi como un startup en cierta forma, en retrospectiva, ¿no? Eh, y me acuerdo que cuando llegué para allá, esto lo voy a contar porque creo que es muy importante decirlo.
en las cosas en la vida tú nunca sabes, o sea, tú puedes hacer el esfuerzo, pero la vida también te va llevando por ciertos caminos. Cuando yo comencé en Sara, yo me acuerdo que ahí no tenían departamento de absolutamente nada en lo que yo pudiese trabajar. O sea, básicamente no había departamento de comunicación, no había nada, vamos a decir, establecido como un espacio de moda, ¿no? Entonces, básicamente, yo comencé en Sara en la parte de recursos humanos. Entonces, tú te podrás imaginar, después de ¿no? todos esos años y todo ese trabajo, yo lo tomé como que, bueno, vamos a ver a dónde va esto. Yo estaba en ese momento, eh, creo que también tenía un cierto ímpetu que yo estaba dispuesta a absolutamente todo y claramente quería aplicar todo lo que yo había aprendido y continuar mi carrera. Eh, y ahorita en retrospectiva, si yo no hubiese empezado haciendo lo que yo empecé a hacer en Sara, yo no hubiese podido pasar ahí 8 años y haber tenido eh, el éxito y el aprendizaje que yo tuve en esos 8 años. Porque esa es una empresa que se basa en el recurso humano. Entonces, es algo sumamente, vamos a decir, esencial. Entonces, la parte de recursos humanos, yo básicamente la hice como por 6 meses y en ese momento me acuerdo que gente que recuerdo con mucho cariño me decían, Coro, aquí va a haber un espacio, en un momento vamos a ese camino en donde tú vas a poder claramente aplicar y vamos a poder, ¿no? sacarle partido a lo que puedes también traer, ¿no? De tu experiencia, de tu aprendizaje y de tu expertise. Y en ese momento estaba la compañía en un proceso también de reestructuración y de desarrollo. Y eh, me dan el departamento de comunicación un poco para desarrollarlo. Ese departamento de comunicación, que básicamente lo desarrollé desde cero, incluía, imagínate, desde atención al cliente a todos los Estados Unidos. Yo era la persona que era la persona que atendía sí, a clientes con absolutamente todo tipo de quejas, que es parte de lo que haces cuando haces ese tipo de gestión. Desde eso hasta comencé a ver cómo podía empezar a tener esta conexión con los editores que yo ya traía y cómo podía yo crear ese canal. Eh, y bueno, el primer proyecto que tuve en ese departamento, que como te digo, se creó de la nada, from the ground up, fue el lanzamiento de Sara.com. Entonces fue un proyecto muy rico en todos los niveles, un proyecto que me permitió claramente empezar a ver la capacidad que yo tenía para ver lo que yo estaba haciendo desde un punto de vista, desde un espacio muy integral, a nivel de comunicación, a nivel de moda, a nivel de marketing, a nivel de gestión de personal. Claramente lo hice de la mano con un equipo maravilloso que en ese momento también se estaba formando en Sara, en la casa matriz en España, que estaban completamente enfocados hacia la expansión, pero también la modernización de la empresa. Ese fue el primer proyecto bueno, sí, que básicamente marcó el principio de los 8 años que estuve yo allí. Con ese proyecto... ¿Qué año fue ese, Coro? Eso fue en el 2011. Yo empecé en el 2010. Claramente ya para ese momento ya yo tenía un equipo que duró conmigo la mayoría de los años que yo estuve ahí, que fue para mí fundamental, esencial, familia. O sea, en verdad fueron años de mucho aprendizaje, de muchísimo esfuerzo, de largas horas, de mucho trabajo. Pero también fueron años para mí muy preciados porque tuve una oportunidad de hacer algo de una manera muy integral. Entonces, claramente, como yo había hecho, venía claramente con la parte editorial, la parte de comunicación y la parte de moda. Eso lo pude reaplicar al momento que abrimos el showroom, en el momento de la parte de merchandising, pero también en el momento del criterio de cómo
nos comunicábamos con las revistas, cómo empezábamos a trabajar para que hubiese una cierta, un cierto criterio de respeto, ¿no? En ese momento los editores iban para las tiendas y sacaban la ropa de la tienda y no había una cierta estructura, no había una comunicación, no había una conversación. Y a través del showroom pudimos establecer y en cierta forma cultivar estas relaciones. Entonces, en Estados Unidos, el tiempo que yo estuve ahí, gran parte de los frutos de ese trabajo fue que claramente la expansión de Zara venía paralela a lo que estábamos haciendo. Cuando tú abres una tienda Claro. online de una marca que es una marca global y la abres en un país que es potencia mundial, pues claramente tienes un proceso también de reconocimiento de marca, pero ya eso va abriendo los canales, ¿no? Entonces, Claro. todo fueron años de desarrollo, vamos a decir. Yo estuve ahí eh, 7 años y medio y en esos 7 años y medio abrimos nuevos mercados, desarrollamos un equipo. Creo que parte de lo que yo, de mi trabajo lo veo es como que yo implementé unas ciertas bases y unos fundamentos comunicacionales de imagen, de estándares de marketing, de gestión, y eso no existía. O sea, básicamente eso era una oficina con 30 personas que gestionaban las tiendas directamente. Entonces ahí, Exacto. fíjate que las cosas, lo que quiero decir con esto es que muchas veces piensas que terminas en un sitio y dices, bueno, ¿qué pasará? Y yo en ese momento, cuando me veía haciendo recursos humanos, dije, bueno, pero yo no creo que yo estudié para hacer esto, ¿no? Además que tú me veías que yo estaba haciendo recursos humanos y estaba metida en Style.com, estaba metida en Doctor.com y me acuerdo que pasaba el jefe y me veía, hasta que él un día me dijo, mira, pero tú ¿por qué estás todo el día metida? Y yo le digo, bueno, porque es que yo, claramente yo también le dije, bueno, pero es que yo vengo, ¿no? Yo soy una persona de moda, yo vengo de esta parte de la industria y bueno, yo no sé si aquí va a haber una oportunidad, ¿me entiendes? Para yo poder aportarles el valor que yo traigo. Y bueno, Claro. así pasó y fueron muchos años sí, de gestión, tanto corporativa como gestión de equipo, como gestión eh, de desarrollo, como gestión de imagen. Y bueno, fue una etapa muy formativa. Y de ahí nace, o sea, a partir de ahí nace el estudio, o en qué momento decides tú, porque además siento que, o sea, venías como en muchas empresas y sobre todo en muchos lugares con un nombre, yo les digo como que con ese apellido que a uno lo va acompañando. ¿Y en qué momento decides tú y dices, yo quiero ayudar a las marcas, yo quiero ser consultora, yo quiero ser estudio futuro? El momento preciso no lo recuerdo, pero sé que yo sabía que muchas veces cuando trabajas, déjame explicártelo, es una pregunta que no es fácil, pero voy a hacer el mejor esfuerzo. Los años que yo pasé en Inditex, yo pasé en Zara, yo sabía que en cierta forma tenían una fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque yo sabía que yo iba ahí claramente eh, a aprender, a también muchas veces ver con lo que me identificaba y con lo que no. Eso muchas veces también pasa en los grandes trabajos corporativos que tienes. Eh, y también, bueno, y a cultivar muchas otras cosas, porque fueron años que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Pero también a mí me empezó a suceder, André, que yo me empecé a desinteresar y a desenamorar de algo que fue lo que me llevó inicialmente a tomar la decisión de irme para Nueva York. Y cuando yo me empecé a dar cuenta que me empecé a desenamorar, pues, o sea, yo creo que yo hice el trabajo que hice ahí con mucha integridad y yo me comencé a dar cuenta que sí, que yo necesitaba volver o continuar y seguir mi llamado para poder reenamorarme del amor. O sea, yo necesitaba volver a poder eh, eh, ser parte de un espacio de procesos, de tiempo, de otro enfoque completamente distinto. Tan distinto que lo que hago hoy por hoy es lo opuesto a lo que esos años, bueno, trabajé en la empresa, ¿no?
Fue una decisión muy difícil, porque es una decisión que haces después de tantos años, una gente que era, ¿no? Había gran parte de mí, un equipo que yo desarrollé, un espacio que dejé una parte de mí ahí, ¿no? Pero yo tenía muy claro que no solo no quería ir a otro trabajo de estos corporativos, porque yo necesitaba un espacio para yo poder discernir y poder escuchar mi propia voz y lo que me decía mi corazón. Mi corazón me decía que yo tenía que, sí, que yo tenía un valor que podía aportar, y decidí irme y abrí Estudio Futuro eh, como un espacio en donde yo podía eh, no solo, no tanto ayudar, sino colaborar con marcas y con conceptos que yo creo bueno, que yo siento que tienen un valor, ¿no? Un valor por su historia, un valor por el producto, un valor por la pasión que la persona le pone al proyecto, y claramente me enfoco específicamente en marcas eh, que tienen un cierto elemento de lujo como yo conozco el lujo, ¿no? Que es el lujo de los procesos, el lujo de los detalles, el lujo del cariño con el que haces las cosas. Y bueno, y Estudio Futuro, el nombre como tal, es algo que también que nace un poco como que, no porque yo pueda ver el futuro, porque claramente aquí no hay bola de cristal, pero yo sí creo que lo que sembramos hoy es lo que cosechas mañana. Y la parte de estudio viene por la parte de que es un trabajo que hago yo directamente con las marcas, que es un trabajo muy minucioso de detalle, que es un trabajo muy personalizado y que es un trabajo que tiene un cierto elemento de estudio, ¿no? Entonces esa combinación para mí siempre ha sido muy importante y bueno, hice que fuese futuro, que fuese en español y bueno, lo comencé en Nueva York, pero lo comencé, eh, sí, lo comencé. Me acuerdo que cuando sales del mundo corporativo, después de tantos años de trabajar dentro de ese mundo, yo me acuerdo que yo salí y yo decía, Dios mío, fue un mundo, fue casi un shock para mí, fue un mundo nuevo por descubrir. Yo volteaba y todo el mundo era director creativo, todo el mundo era consultor, y yo decía, wow, Dios mío. Entonces ahí también es muy intimidante, porque tú dices, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo lo que están haciendo todos los demás y voy al mismo ritmo de todos los demás, o me tomo mi tiempo y me sereno y pienso por qué quiero yo hacer esto, ¿no? Entonces eso también fue un proceso, porque sí, son decisiones que son decisiones importantes, que no se pueden Claro. tampoco pesar mucho, pero que son decisiones que intimidan. Y que siento que, y justamente era lo que conversábamos ese día que nos conocimos, y lo dices ahorita, como ese elemento de lujo que no necesariamente pensamos que el lujo es algo caro, y el lujo al final tiene muchas cosas que ver por dentro. Y te quiero preguntar, y un poco también como para la gente que nos escucha, que tiene su marca y que quizás está empezando o que no, ya no está empezando, pero ya tiene algo estructurado y se siente un poco perdido y justamente se siente dentro de este ruido porque hoy hay tanto y tenemos las redes sociales y en las redes sociales hay tanto y de repente vas a una tienda y hay millones. Entonces, ¿qué le dirías a esas marcas que nos están escuchando que quizás dicen, ¿cómo comienzo? Y a nivel de comunicación, a nivel de ADN, ¿qué son esas características que tú dirías, oye, deberías, o sea, pon tu atención en esto por encima de esto otro, para poder llegar, y un poco lo que dijiste me encantó, que es lo de la parte del futuro. Estamos viviendo, yo siento que hoy en día algo que nosotras de chiquitas, nosotras no lo vivimos, que es la inmediatez de las cosas. Queremos todo para allá. Sí. O sea, en YouTube mi sobrina tiene 3 años y le da, porque no se pasa, porque no se pasa, porque hay una publicidad. Y yo, amiga, yo tenía que estar a las 5 de la tarde. Eso es que tu sobrina es súper dotada, Andrea, llámalo como es. O sea, pero le da, y yo, ya. Y yo, o sea, literal, yo le decía, o sea, yo esperaba a las 5 de la tarde para mi programa favorito y había publicidad, ¿oíste? O sea, entonces, hoy en día estamos como muy en esa satisfacción inmediata que quiero una marca y que ya esté sold out. A mí me han llegado y me han dicho así, y yo,
no, pues mira, no sé cómo le vamos a hacer, porque así tan rápido. Entonces, ¿qué les dirías a esas marcas que hoy en día están en este camino de descubrimiento y de construcción? Ay, ¿qué les diría? Yo creo que es muy importante, André, comenzar algo desde un espacio genuino, es lo primero, es lo primero. Yo creo que tener una filosofía o tener unas ganas de hacer las cosas o sentir que estás haciendo, no sé, lápices, pero que tu lápiz es el mejor lápiz porque lo haces con esta atención al detalle, con este cariño, porque brinda este valor, porque le aporta algo a la vida de las personas para no sé, practicidad, para que escriban más bonito, no sé. Yo creo que eso es lo primero porque yo la verdad, o sea, creo que es lo primero porque me identifico con esos conceptos y con esas ideas que claramente crecen como que esperemos que crezcan como negocios fructíferos, pero creo que tienen que empezar desde un espacio mucho más allá de una transacción, ¿entiendes? O sea, si tú lo vas a hacer porque sientes que quieres que vendas rapidísimo o que tienes que salir aquí o que tienes que salir, tener toda esta prensa y quieres tener como que ese momento del hype, ¿no? Vivir el hype, eso viene en un momento y se fuma. Yo creo que es muy importante empezar algo en este sector y en esta industria sabiendo que todo lleva muchísimo trabajo, que las cosas no se desarrollan de la noche a la mañana, que todo se necesita un cierto proceso de gestión y un proceso también para cultivar esa voz, para desarrollar esa voz. La voz no se encuentra, la voz si no la tienes, la voz no es algo que encuentras, la voz es algo que cultivas, porque cuando tú estás haciendo algo, claramente ese algo lo empiezas a hacer, como te digo, porque tienes una inquietud, porque tienes una gana, porque tienes una destreza y porque tienes una idea. Y ya partiendo de esa idea, inherente a esa idea, hay un enfoque y hay un mensaje. La cosa es desarrollarlo, cultivarlo y fomentarlo, ¿no? Pero básicamente les diría eso, les diría también creo que es muy importante ver las cosas con cierta distancia. Muchas veces estamos muy ensimismados y como personas que hay muchas tal vez que están escuchando este podcast que llevan sus marcas ellos solos, porque ellos son los eh, que hacen el mercadeo, ellos son los que hacen la comunicación, ellos son los que responden, ellos son los que básicamente hacen absolutamente todo, es muy difícil poder respirar y discernir y decir, bueno, ¿no? Entre este ruido que estoy haciendo que es verdaderamente genuino y qué es lo que verdaderamente estoy haciendo que va a quedar a través del tiempo, ¿no? Eh, y bueno, cada marca también es distinta. Yo creo que there's no one size fits all, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy importante también. Yo creo que las herramientas de mercadeo, las herramientas de comunicación, las herramientas de gestión son distintas para cada marca. Yo creo que eso para mí, en mi propio proceso con Estudio Futuro, con los proyectos que he tenido, con lo que he aprendido, con los clientes, con los proyectos, lo primero es muy importante entender que no hay fórmula mágica y no hay fórmula, punto. No hay fórmula. Claramente puede haber una fórmula, fórmulas se pueden desarrollar cantidad, pero esa fórmula con el Claro. tiempo es algo que si no tiene las bases sólidas, claramente, pues no se sostiene. Eh, bueno, pero, pero que Creo eso... que, o sea, hay algo que yo decía el otro día por Instagram y creo que probablemente a mucha gente le cayó muy mal, pero yo les dije, o sea, literal, monté una story y yo decía, si ustedes quieren una fórmula mágica conmigo, no vengan, porque es que yo no la tengo. Yo lo que tengo son metodologías y conocimientos para yo poder guiarte y obviamente trabajar juntos y poder desarrollar cosas, pero una fórmula mágica de 2 más 2 son 4 y ahí sí vas a vender, no la tengo, porque además lo que se ha hecho, lo que tú acabas de decir, lo que yo hice con A, no es lo mismo que voy a hacer con B, porque empezando y desde lo más básico, somos humanos diferentes, o sea, la creadora de A no es la misma creadora de B, lo que motiva a A no es lo que motiva a B, y literal eso lo puse ahí y no sé si
gente probablemente me dejó de seguir, pero era como algo que yo necesitaba sacarme del pecho, porque yo siento que muchas veces tocan la puerta con esas ganas y, ojo, señores, no hay fórmula mágica para nada. O sea, la verdad es que las cosas, y yo creo que sobre todo en esto que tú haces y en el tema de comunicación, hay trabajo y hay que entender y hay que escuchar. Y lo que tú dices de sentarse y como que, a ver, vamos a sentarnos y vamos a, dentro de todo este ruido, de todo lo que está pasando, y tenemos tanta sobreinformación que no nos damos cuenta, y esto ya metiéndome más hacia Joe Dispensa, pero literal, o sea, todo el día estamos recibiendo imágenes y recibiendo cosas y recibiendo, necesitas por eso, o sea, de verdad, no es broma lo de siéntate y cierra los ojos, no es broma, y en verdad es ahí donde donde pasan cosas, donde el cerebro por fin puede como, ahora tengo oportunidades yo sin influencia de nadie, agarrar y decir y hacer, ¿no? Sí, yo creo que bueno, que yo creo que también después de COVID para muchas personas fue también muy definitivo la sensación también y la necesidad de reaprender un poco a poder vivir, ¿me entiendes? Los momentos, a esa noción del tiempo que tenemos verdaderamente, que muchas veces es distorsionada. Pues eso aplica para todo en la vida. Yo creo que esa es la naturaleza, es la primera maestra en eso. O sea, yo creo que cuando tú riegas la semillita y tú lo cuidas y tú dejas que también haga su magia con el tiempo, es algo que va a dar sus frutos y que va a florecer. Pero pues claramente hay estrategias y hay metodologías, claramente hay muchas herramientas para hacer las cosas con, con mayor criterio, desarrollar ese criterio, claro que lo hay. Eh, pero sí creo, básicamente creo que una palabra muy trillada, pero una autenticidad y escuchar tu propia voz es para mí, y además es lo que me ha enseñado los proyectos que he hecho, las veces que también he seguido como que mi intuición y he también tenido eh, un, eh, una comunicación y una sinergia con los proyectos en donde sabes que estás haciendo algo que va a dejar sus frutos porque lo estás haciendo con, con el tiempo, con la dedicación, con el esfuerzo y no estás buscando un exit, ¿me entiendes? Más rápido, porque entonces aquí más rápido puedes lanzar la marca más rápido, porque aquí más rápido puedes tener el Instagram no sé cuántos seguidores, o porque aquí, ¿me entiendes? Esto es como un fast track, ¿no? Eso para mí es contraproducente, ¿no? Pero bueno, creo que como te digo, cada marca es un mundo porque cada marca tiene detrás a seres humanos. Yo creo que muchas veces hablamos de marca y marca y marca y somos, ¿no? Son seres humanos los que están llevando las riendas de esos proyectos. Entonces, Claro. Somos cabecitas cada una detrás de claro, todo y esto. con eso todas las Coro, complejidades. sí. Coro, ya para ir cerrando, te quiero hacer la pregunta que te dije al principio. Para esas personas que quieren eso, o sea, a quién leer, a quién, o sea, quiénes serían a ti, quiénes serían tus recomendaciones en ese sentido como bien tú dijiste, o sea, quizás yo me perdí el desfile, pero cuando leo esto me nutro demasiado, porque yo siento que hoy en día es cuestión de eso, de nutrirse de cosas que en verdad te agreguen valor y te agreguen criterio. Yo, por lo menos, yo soy muy, bueno, aquí yo soy muy fan de leer Business of Fashion. Ori es muy fan de leer Vogue Business, porque obviamente nos metemos mucho en esa parte como de negocios, pero por lo menos eso, el grupito de WhatsApp es súper fan de leer Vogue Runway, pero bueno, lo que era Vogue Runway, Vogue.com. ¿Quién sería como para ti tu recomendación para estas personas que quieren ir más allá en su conocimiento y en profundizar en todo lo que es el tema de la moda? A ver, bueno, eh, siempre como te dije inicialmente, bueno, soy muy fiel de Cathy Horn, que es el crítico de moda de
lo que hoy es New York Magazine, The Cut. Para mí, ella tiene una habilidad, como te digo, como para envolver y para montar y desmontar eh, un, un proceso creativo de una manera no solo muy poética, sino también muy reflexiva. Para mí su trabajo es un trabajo excepcional que no tiene como espacio ni tiempo, es algo que yo disfruto muchísimo leyendo. Quiero también decir que Sofía Agostini, que sé que son muy amigas, Sofía también me parece que tiene también un verbo y una manera de discernir y que es muy especial. Eh, bueno, de toda la vida también me ha gustado muchísimo Tim Blanks, me parece que también su proceso y su criterio y su lente es sumamente valioso. Eh, pero bueno, o sea, claramente, Lawrence Sherman también, creo, de Business of Fashion también es una persona que tiene, creo que tiene también una perspectiva interesante. También está Vanessa Friedman del New York Times. Está también Matthew Schneider. Matthew Schneider, no, tengo varios ahorita que me están viniendo a la mente. Matthew Schneider. Me encanta. Matthew Schneider trabajó cuando yo trabajaba en Style.com y hacía la parte de men's, y es un hombre no solo con un verbo muy rico, encantador, y una persona también pues, con una perspectiva y un criterio muy desarrollado. Y también está una gran amiga mía que se llama, que se las recomiendo a todos, y está ahorita, bueno, acaba de escribir hace poco un artículo maravilloso en el New York Times, en el Financial Times, sobre el desfile de Marc Jacobs. Ella se llama Jessica Iredale. Y Jessica trabajó por muchos años como Features Editor en Women's Wear Daily. Entonces te podrás imaginar, más de 10 años. Claro. Y ahorita es independiente. Y bueno, de independiente a independiente, a mí me parece que ella es una persona también con un lente y un criterio muy asertivo también. Pero muy enriquecedor, porque yo creo que lo lees también un poco, los lees sí, para tú sacar tus propias conclusiones, o para tú, ¿me entiendes?, desarrollar un criterio también. Sí, son muchas las razones por las que releer. Yo creo que a estas personas que tienen un lente periodístico tan refinado y tan afinado. Pero bueno, creo que estoy segura que en Latinoamérica hay cantidad. Sofía es una persona que creo que es muy especial, no solo por claramente todo el aporte que trae con su palabra y con su perspectiva, pero estoy segura que hay Amira también. Así que, ay, me llama, perdona. Todo pasa. Todo pasa. Esto es todo live. Todo es, exacto, esto es totalmente Esto live en en vivo, raw. señores. Qué bueno. Coro, qué gusto conversar contigo, de verdad. No. O sea, además desde que empezaste tu historia fue como, no, ahora quiero a Coro aún más. O sea, porque literal hay tantas cosas con las que me sentí identificada contigo en relación a ese driven de Nueva York, ese momento en el que tú dices, ¿y ahora qué hago? Tengo que conseguir un trabajo. Yo me quiero quedar aquí porque me encanta y esa emoción o sea, muchas cosas a nivel de eso, de cómo conectas, o sea, de cómo literal alguien de tanto renombre, ¿sabes? No te contrata porque es que es una cara bonita, es que no sé qué, no, hay un currículum, hay un trabajo, hay una cosa, o sea, y hoy en día para mí, por lo menos y justamente lo estaba hablando con las chicas antes de empezar, estábamos hablando de otra cosa y que les dije, oye, quiero como que traer más gente, eso, que aporte cosas a Latinoamérica de moda, que quiera sumar a Latinoamérica de moda y abrir posibilidades, porque al final para mí mucho de lo de Latinoamérica de moda y la pasión que siento yo por este proyecto es eso, es abrir esos espacios que en mi momento y en el momento de nosotros, exacto, yo estudié en Parsons también y me fui, pero a mí me hubiese encantado tener esos recursos a la esquina de mi casa, o sea, en la misma Caracas, y tener ese know-how y poder aprender de gente. O sea, y a ver, yo tuve la posibilidad de verdad, y siempre lo digo, o sea, yo tuve una escuela buenísima con Alexandra y con Patrick,
y aprendí Grandes muchísimo. Yo creo maestros. que de ahí... ¿Cómo? Grandes maestros. Sí, y de ahí, o sea, yo me acuerdo que mucha gente a mí se me acercaba, ya gente con sus empresas, y me decían, yo hubiese dado lo que sea por hacer una pasantía en EPK. Y yo decía, qué bueno, o sea, porque en verdad sí, siento que fue para todas las que hemos pasado por ahí muy enriquecedor, pero entonces, claro, es como, como resiembro yo todo eso en esto. Entonces, escucharte de verdad ha sido un súper gusto. Estoy segura que la gente que nos está escuchando va a amar esta entrevista de escucharte y de contar todas tus historias, y de verdad a quienes nos están escuchando y quieran ver el trabajo de Estudio Futuro, @Estudio Futuro NY, es una delicia de deleite de Instagram y de cuenta hasta muy inspirador. O sea, yo a veces lo uso de ejemplo con las chicas del curso, porque a mí me gusta mucho tu trabajo, es lo que te digo, te lo dije desde el principio, o sea, yo admiro mucho ese trabajo y la pasión que le pones a cada una de las marcas y de las cosas que haces, y escuchándote hoy, obviamente entiendo aún más de dónde viene todo eso, y de verdad gracias por el espacio de compartir con nosotros hoy, y espero que sea la primera de muchas entrevistas juntas y que nos veamos muy pronto. André, gracias a ti por tus generosas palabras, espero merecerlas y espero que sea esta una de muchas otras oportunidades. Y bueno, nada, te felicito por la labor que estás haciendo, por el cariño con que la haces, con el fervor y la convicción con que la estás haciendo. Yo creo que al final es una de las razones también por las que yo me independicé, porque yo quería canalizar todo lo que yo había aprendido a marcas latinoamericanas y un poco también para retribuirle a mi país y a mi región todo lo que me ha dado. Y en eso seguimos. O sea, no hay fórmula perfecta y no somos dueños de la verdad aquí nadie. Así que yo creo que hay que seguir con humildad y hay que saber escuchar. Y te doy las gracias por el espacio compartido conmigo y espero que haya sido de valor. Claro que sí. Latinoamérica, vamos a tu casa cuando quieras, donde sea. Y nada, nos vemos prontito. Muchísimas gracias, Coro, y gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, mañana y siempre. Mi querida Fashion Family, gracias por escuchar este episodio con Coromoto Atencio de Estudio Futuro. De verdad que Coromoto ha trabajado con marcas increíbles, y como ha sido su evolución y toda su carrera, se lo estaba comentando ella, que tenemos muchas cosas similares de cómo han pasado las cosas en nuestras vidas, pero el saber cómo trabajar en una revista, después cómo trabajar en una marca como Zara y empezar a hacer todo el proceso de lo que hizo para Zara, de verdad que creo que nos dejó muchísimos aprendizajes. Déjenme saber qué les pareció este episodio. Si no están en el canal de Telegram, los invito a que se unan al canal de Telegram. El link está en la biografía de @Latinoamérica de Moda. Y si no, déjenos los comentarios por aquí, ya sea si lo están viendo por YouTube, si nos están escuchando por Spotify o Apple Podcast. Déjenos sus comentarios. Quiero saber demasiado qué les pareció este episodio, a quién más le gustaría que entrevistáramos, qué pregunta quizás no contestó Coromoto y quizás se la hacemos después de que ya, a pesar de que ya hemos terminado el episodio, se la podemos hacer también, porque ella ya es amiga de Latinoamérica de Moda y está súper dispuesta para ayudarnos a todos a crecer en la industria de la moda. Nos vemos en un próximo episodio. Esta octava temporada está candela.